grabar para empezar a profundizar. Desde desde tu perspectiva como director de educación, yo creo que tenía una visión más amplia sobre el fenómeno de la convivencia escolar y me gustaría saber cómo, a grandes rasgos, cuál ha sido tu experiencia. En primer lugar, que te presentes porque estoy grabando este video también para poder hacer el testimonio, ¿cachai? Que te presentes cuál es tu nombre, cuál es tu rol en la educación y de ahí al tiro empezar a hablar como de ¿cuál qué ha sido lo que tú has visto en este proceso, no sé, en este tiempo que has tenido este lugar en la educación? ¿Cuál ha sido, qué has visto y cómo se manifiesta esta problemática en jóvenes? ¿Cómo ha afectado también la pandemia, ¿cachai? A esto y muy a grosso modo también entender como el sistema político, la crisis de la educación, también como un factor importante en que pueda ser más violento, más complejo el tema de la convivencia escolar. ¿Cachai? Ya, Así, eso, te dejo. vale. Estoy anotando para no perderme después. Ya, pues, yo me presento, soy Rubén Darío Huerta Morales, soy profesor de profesión y trabajo actualmente como director de educación municipal en la comuna de Cartagena ya desde hace 5 años. Pero presencia en la comuna desde el año 2013. Y hay una conceptualización respecto del fenómeno humano que es el bullying, que siento que de cierta manera ha sido como mal abordado de parte de las políticas públicas que enmarcan, digamos, toda la situación respecto de los protocolos, por ejemplo, etcétera. Pero como para diferenciarla de un acto de violencia escolar simple, eh, el bullying se caracteriza particularmente por ser un fenómeno sistemático de abuso de poder de un uno por sobre otro, ¿ya? Por condición social, por condición política o religiosa incluso, o por los estratos que se van formando en las comunidades escolares, pues, los chicos más populares, los menos populares, los que son de academias de ciencias, los que son músicos, los que son deportistas, etcétera. Ujú, Em, en Cartagena ocurre un fenómeno en particular que es algo, cuando uno habla de bullying, digamos, no se puede referir necesariamente a nivel nacional como el entendimiento del fenómeno mismo, sino que tiene que considerar las particularidades y las identidades de las escuelas, ¿ya? Incluso dentro de las mismas comunas, cada escuela tiene, o cada recinto, digamos, educativo tiene como sus propias características identitarias. Entonces, los niños tienden a comportarse de una forma u otra dependiendo del lugar en donde estén estudiando, ¿ya? Entonces, nosotros en particular en Cartagena, desde hace ya cerca de 10 años hemos ido paulatinamente reduciendo la cantidad de niños que están presentes en cada sala de clase, ¿ya? Porque comprendemos que como somos humanos y la naturaleza humana es un poco salvaje, hay que tratar de reducir de cierta manera esas incivilidades y una forma súper concreta de hacerla es que hay que ocupar, digamos, bien el tiempo de ocio de los niños, pero también tenerle condiciones de habitabilidad dentro de las aulas que sean favorables, ¿ya? Y por lo tanto, hablar de bullying en Cartagena no es lo mismo que hablar de bullying, por ejemplo, en una comuna de Santiago con 1.000 niños metidos dentro de una pura escuela en espacios súper reducidos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos 4 escuelas urbanas y 3 rurales, ¿ya? Em, Dentro de las escuelas urbanas, por ejemplo, hay un liceo que se llama Liceo Eugenio Subercasó, que abarca niños desde pre-kinder hasta cuarto medio, con toda la diversidad que hay y que existe en lo que nosotros conocemos como la ecología de la comunidad escolar. Eh, Niños con diferentes trastornos de aprendizaje, diversidad sexual, entre los mismos profesores inclusive, ¿no? Eh, y en espacios que, por ejemplo, en ese liceo en particular, el curso que más niños tiene, si mal no recuerdo, es un sexto básico que tiene 37 niños dentro de la sala de clase. Y entonces cada niño igual tiene un espacio, digamos, considerable como para que pueda moverse. Pero además, el espacio tiene cerca de 5.000 metros cuadrados o algo así de, un poco más, de hecho, de terreno, y por lo tanto los niños tienen mucho espacio como donde movilizarse, ¿ya?
Y lo mismo va ocurriendo como con el resto de las escuelas, por ejemplo, otras del sector urbano, que es el Liceo Poeta Vicente Huidobro, que tiene muchas actividades para que los niños se recreen, digamos. Por ejemplo, las clases de educación física generalmente se hacen en la playa, se usa el estadio municipal, por ejemplo. Lo mismo en el Colegio Presidente Aguirre Cerda. Entonces, condiciones como de hacinamiento dentro de nuestros establecimientos, por suerte, no existen. Y eso contribuye en gran medida a que no existan grandes conflictos relacionados al tema bullying. De que hay, por supuesto que hay, ¿ya? Pero hay un fenómeno importante que ocurre en esta localidad en particular y me imagino que debe ser similar en el resto de las comunas de la provincia, es que tenemos un cierto comportamiento asociado a los niños que son de acá, los típicos niños nacidos y criados, o bien que ya sus familias llevan un buen par de años acá y por lo tanto están aclimatados al tiempo y al movimiento de playa, ¿ya? De hecho, nosotros, así como coloquialmente, los definimos como los niños playa. El niño playa, ¿cómo es el niño playa? El niño playa es un tipo que se toma las cosas como con súper, de manera liviana, como que hubo un problema, bueno, ¿qué tanto? Me la banco y sigo adelante, ven a sus papás trabajando, qué sé yo. Pero llega un grupo importante de estudiantes que vienen de localidades más grandes como Valparaíso, Viña del Mar o Santiago, que son los de la mayoría, de hecho, que vienen con este background eh, de haber estudiado, por ejemplo, en colegios altamente vulnerables, altamente conflictivos, y vienen como con una predisposición un poco agresiva al principio. Entonces, generalmente los meses de marzo, abril y mayo son un poco complejos en el manejo como del tema conducta en estudiantes. Pero ya hacia el último trimestre del año, eso ya se va bajando y los niños pasan a ser parte de ese fenómeno playa, ¿cachai? Así un poco ocurren las cosas en Cartagena, pero nosotros como en un afán pedagógico de hacer de que los niños fueran de alguna manera como sujetos de desarrollar todas las habilidades posibles, es que nosotros tenemos una cantidad que yo pierdo la cuenta de cuántos talleres extra existen en la comuna. Desde, por decirte algo, desde talleres de surf, pasando por artes marciales, todos los deportes tradicionales que ya conocemos, fútbol, voleibol, básquetbol, pero también temas culturales, pintura, orquesta sinfónica. eh, entonces le dan la posibilidad del tiempo de ocio, el tiempo, digamos, no de matemáticas, historia, lenguaje, usarlo en actividades que desarrollen el intelecto humano en todas sus esferas, dentro de las limitancias obviamente que nosotros tenemos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, ahora hace poquito logramos decretar por primera vez en la historia de Cartagena un plan de patrimonio, de desarrollo patrimonial en nuestra comuna, ¿ya? Entonces, la mecánica que nosotros hemos ido utilizando es que los niños no guíen como con espacios muertos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú vas a una escuela de Cartagena, cualquiera la que tú elijas, y ves, por ejemplo, cómo se comportan en los recreos, ocurre que como ya han sido formados en esta lógica de trabajo, no existen grandes conflictos como de que se agarren a combo 15 niños a la vez. Ese tipo de cosas como que no ocurren mucho en Cartagena. Y yo creo que el panorama sería diametralmente opuesto si es que no tuviéramos la cantidad de actividades que nosotros tenemos, ¿ya? Ahí obviamente habría un espacio de ocio que sería un poco negativo, ¿ya? Entonces, un poco lo que nosotros sabemos es que Cartagena es una de las comunas más vulnerables del país y por lo tanto el ejemplo en casa no es el mejor del mundo, ¿ya? Y somos nosotros quienes tenemos que resguardar ese desarrollo de un ser humano justo, un ser humano noble en los estudiantes y por lo tanto nos volvemos protectores de esos estudiantes. Y las familias de cierta forma valoran aquello, saben que quizás en su casa va a tener, por ejemplo, el tío alcohólico, el papá alcohólico, la mamá drogadicta, eh, y eso tratamos de que en las escuelas no signifique necesariamente un deterioro en la salud emocional de los estudiantes, ¿ya? Hay equipos psicosociales desde sala cuna incluso en adelante. Nosotros hemos invertido dinero, digamos, en tener atenciones tempranas en estas áreas desde sala cuna, ¿ya? Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, por ejemplo. Entonces se da un ambiente súper diverso en el cual coexisten distintas personalidades de niños, pero que no necesariamente recaen en situaciones de violencia. Por ejemplo, como ponía hace un ratito atrás, como muestra el Liceo Eugenia Sobercasó, que tiene desde la particularidad de que tiene casi desde sala cuna hasta cuarto medio, ocurre un fenómeno súper particular que es que los niños de enseñanza media son súper protectores de los niños más pequeños, por ejemplo.
De hecho, los grandes conflictos lo vemos en niños más de pre-kinder y kinder que Mm, en estudiantes de tercero y cuarto medio, por ejemplo. No, no existe eso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las diversidades sexuales, que son generalmente sujetos de bullying. Aquí tampoco se da el tema, bailan en los actos, juegan, no, no es tema. mm, Nosotros, las escuelas de Cartagena, bueno, y las de todo Chile del sector público, se rigen bajo un proyecto grande que se llama PADEM, ¿ya? Ahí están escritos, digamos, o concentrados todos los objetivos de aprendizaje que nosotros vamos a trabajar y cuáles son los objetivos a largo plazo, mediano plazo. Y nosotros hace varios años atrás dijimos, obviamente esto levantado desde las bases, desde la comunidad, no, no como algo, digamos, vertical, sino que se dio como un trabajo súper ubuntu, súper así como horizontal, que es que la, el perfil de estudiantes que nosotros buscamos es un estudiante que tenga la capacidad de valerse por sí mismo, de pensarse a sí mismo conscientemente y que se fabrique y se construya a sí mismo también. Y nosotros actuar como mediadores o como formadores de herramientas, de entregadores, digamos, del centro de forma, si es que está bien dicha la palabra, de herramientas para que ellos, digamos, se desenvuelvan libremente en la sociedad y contribuyan de alguna forma, ¿ya? Pero también desde lo individual. Eso es súper anarquista en realidad, está planteado en nuestro poema anterior mm, y se refuerza en este. Entonces, por ejemplo, diseñamos un currículum en enseñanza de filosofía desde tercero básico en adelante. También somos una de las primeras comunas en el país, si no la única en el sector público que desarrolló un currículum propio en filosofía, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos con eso? Que en octavo básico las conversaciones, por ejemplo, de los estudiantes no son como sobre quién es el más bacano, quién tiene más plata o no, porque saben que no es tema, no importa realmente, claro, sino que son seres humanos que tienen sus consecuencias en la gestión también, porque, por ejemplo, tengo reuniones generalmente con centros de estudiantes en donde me exigen algunas cosas que hace 10 años atrás era impensado que te pidieran. claro, ¿Cachai? Y que ahora las están exigiendo y son gente, niños mucho más conscientes de lo que uno podría pensar. Y eso es el efecto de haber implementado filosofía desde chiquitito. claro. Y además estamos nosotros, de cierta forma, soñando con que no queremos, nosotros hemos tenido un Cartagena muy precario durante muchas décadas, ¿ya? Eh, y no queremos heredarle a los niños de 20 30 años más que sigan pasando por las mismas precariedades que nosotros como adultos, digamos, pasamos, ¿ya? Mm, Entonces, por ejemplo, el Liceo Poeta Vicente Huidobro a fin de mes va a presentar un currículum en emprendimiento, ¿cachai? De forma que los que entren con nosotros en pre-kinder salgan de cuarto medio con empresa en mano o ya al menos sabiendo manejar económicamente su vida, ¿cachai? Y no tengan que depender necesariamente de los bonitos del Estado o mm, del subsidio de tal o cual cosa, ¿cachai? Que se valgan por ellos mismos. Entonces, el proyecto educativo en ese sentido está enfocado en generar seres humanos que se valgan por sí mismos, pero que además contribuyan de una u otra manera a la sociedad, ¿cachai? Y que además de eso tengan formación, por ejemplo, en ambientes artísticos o deportivos o incluso más intelectuales, porque también hay clubes de lectura y todo lo demás, ¿cachai? Entonces, nosotros no generamos una política como cero bullying, ¿cachai? Porque al tú, de cierta forma, esta es la conversación que tuvimos en algún momento con los directores de escuela y con los equipos técnicos, es que si tú presentas el tema bullying como que ese es el fin nuestro, al final va a llegar en que todo el mundo va a terminar hablando de bullying y generalmente, o puede pasar, que de acuerdo a la personalidad de cada estudiante termine incluso haciendo bullying a alguien. En cambio, si tú invalidas la palabra, no diciendo que no existe, sino que en el fondo no considerándolo como un tema muy importante, sino que desarrolla esta otra área, el bullying pasa a segundo plano, ¿cachai? Porque como que los niños están más ocupados en practicar fútbol u otra área, ¿cachai? En vez de estar haciéndole bullying a su compañero. Y mm, además ocurre que en cuanto se producen casos similares al tema bullying, que ya, digamos, cuentan con esas características de ser algo sistemático y todo lo demás, son los mismos los estudiantes los que dan las voces de alerta a los adultos. Y se claro, genera ahí todo un trabajo con los protocolos de la superintendencia y todo lo demás. mm, ¿Cachai? Pero es un tema desde lo formativo y no desde lo punitivo. Ahora hay algunos elementos que obviamente nosotros hemos sido un poco más intransigentes, como por ejemplo de que aquellos casos, por ejemplo, en donde algún estudiante haya resultado lastimado, por ejemplo, por otro estudiante a nivel más físico, ese estudiante se expulsa de la escuela inmediatamente y nosotros nos bancamos las multas de la superintendencia.
Mientras que en otras escuelas lo que ocurre es que no, se hacen como los locos para que la superintendencia no te quite la subvención, qué sé yo, y entonces vas dejando pasar cosas y con eso, además de dejarlos pasar, empieza a normalizar una situación de violencia. Aquí no. Aquí nosotros solo preferimos mil veces la multa antes de tener un agresor dentro de nuestras filas. Mm, ¿Cachai? Y después pasa un proceso en el cual le buscamos matrícula a ese estudiante en otra escuela y ya llega con otra mentalidad, así como yo no voy a quedarme sin escuela, digamos, porque me voy a aburrir, pues, finalmente. Porque en escuelas de pueblos pequeños como Cartagena, las escuelas son los centros neurálgicos de todo lo que ocurre culturalmente, deportivamente, ¿cachai? Entonces, privarse de eso para los estudiantes, que además, y lo sabemos desde el área de la antropología, buscan de cierta forma pertenecer a un grupo, no, prefieren no perdérselo. sí, ¿Cachai? Y terminan incluso después siendo mejores compañeros, incluso. En ese sentido, el castigo de una expulsión no es tan brutal del todo. Sería brutal si los dejamos a la deriva y que haga lo que pueda. Ahí obviamente sería brutal, pero no es el caso nuestro como Cartagena. Y lo mismo, fíjate tú, y ocurre con las diversidades sexuales. Cuando nosotros nos venían para acá, por ejemplo, los del ministerio u otras organizaciones, incluso fundaciones, como, ¿cuáles son las políticas de trabajo que ustedes tienen con respecto al tema de la sexualidad? Nosotros decimos no tenemos ninguna política de trabajo porque nosotros valoramos al ser humano en cuanto tal. mm, Vístete como te quieras vestir, llámate como te quieras llamar, para nosotros eres un ser humano que vale tanto como el que está sentado al lado tuyo y por lo tanto no es tema. ujú, ¿Cachai? Entonces hay un proyecto educativo como fuerte que contribuye de cierta forma a que ese humano pequeño se vaya desarrollando en diferentes aspectos de la humanidad y los chiquillos han viajado a competir afuera, ¿cachai? Los chiquillos de la Orquesta Sinfónica incluso tocaron en Frutillar. Entonces, hay que, siento yo al menos, que las políticas nuestras han ido como en son de decir que, claro, hay que valorar Cartagena, por eso es que hicimos lo del patrimonio, pero también hay una realidad afuera que tienen que conocer que sus familias lamentablemente, por temas económicos sobre todo, y por orden de prioridades que quizás no son las que los chiquillos necesitan, prefieren, no sé, pues tener telecable y pagar 40 lucas al mes en vez de sacar con esas 40 lucas al mes al niño a conocer, por ejemplo, otras ciudades. claro. ¿Cachai? Entonces, como ellos como familia no lo pueden hacer, lo hacemos nosotros y lo sacamos constantemente. Entonces van bebiendo de otras culturas y van haciéndose de cierta forma más ciudadanos como del mundo. Claro. ¿Cachai? Oye, Entonces, esa es la forma, y en esa forma como tan centralizada de ver la educación desde el ministerio, ¿se han topado con algunas diferencias que le han traído algunas complicaciones? ¿Cachai? Porque entiendo, según lo que estás diciendo, que la metodología de enseñanza a partir del trabajo que están haciendo ha sido muy distinto, digamos, al lineamiento como de Santiago, en un país muy centralizado. ¿Había sí, alguna claro. complicación, cachai, porque al Sí, final los porque, cabros tienen que estandarizarse, ¿cachai? En el Sims, en pruebas que son estandarizadas, y quizá claro, ha sido complicado, no sé, pues poder hacer talleres, poder modificar las mallas, o el mismo hecho de que venga alguien a decirte, oye, ¿cuáles son las políticas que han tenido de bullying o que han tenido de diversidad sexual? Y ustedes decir, no la tenemos por lo otro, quizá pueda traer claro, es que sí, algún... sin duda, ha ocurrido. De hecho, existen esas diferencias desde lo político inclusive. Ujú, Eh, Porque ocurre, por ejemplo, de que si tú analizas la historia de la educación chilena, quizás me estoy yendo un poco para atrás, pero es necesario, no, creo pero yo, bacán. Eso contextualizar te el iba a tema. preguntar cómo de la educación así de Pedro Aguirre Cerda, ¿cachai? Para adelante, hoy día la educación tampoco tiene el valor de cambiar socialmente o socioeconómicamente a una persona, como que el valor socioeconómico se cambia por otras cosas y no por la educación. Entonces pasa como a un Claro, segundo plano la educación, ¿cachai? Bueno, no sé, sí. a qué vas a apuntar tú. Sí, en ese sentido hemos sido nosotros como los salmones, hemos ido contra la corriente en varios aspectos. De Ujú, hecho, el mismo hecho de haber generado un currículum de filosofía desde tan chiquitito es un acto de rebeldía sin duda ante el sistema. ujú, Y lo planteamos de esa forma y por suerte lo logramos conseguir. Pero si tú, como te decía, analizas la historia de la educación pública en Chile, desde el tiempo incluso de la colonia, ujú, han habido en general solo tres sistemas educativos nuevos. Uno que era el que usaban los españoles para transferir la cultura española a los propios españoles. ujú, Y después tenías tú la cultura de la
de los pueblos ancestrales que también tienen sus formas de educar a su gente en aquella época y transferían su lenguaje, sus propias costumbres, sus propias religiones inclusive. Ujú. Y después estábamos nosotros, pues los chilenos, los criollos, que no éramos ni de allá ni de acá, pues no éramos ni españoles ni éramos mapuches. Mm, Entonces es una raza, los criollos somos una raza que se generó en base a actos delictivos, pues éramos cuateros. Esa claro. era la forma en la cual el criollo que no tenía tierra, no tenía ni lugar donde quedarse, digamos, empezó a hacerse de dinero y de recursos a través del robo. Entonces el acto delictivo está en nuestros genes desde que nacimos como país. El problema está en que cuando se instauran los sistemas educativos, lo único que en el fondo fueron generando, y a pesar de que suena cliché, fuimos generando mano de obra barata para el consumo del empresariado de la época, Mm, ¿ya? Y eso se mantuvo por muchos años, muchos, muchos años. De hecho, en algún momento cuando estábamos nosotros cursando un posgrado con algunos directores de acá, en política educativa, por ejemplo, investigamos en algún momento el currículum que había en Chile en los años 60 y era diferenciado. Pues las mujeres eran destinadas a salas en donde se les enseñaba a bordar, a coser, ¿cachai? A labores propias del hogar, y al hombre en el trabajo duro y claro. actividad física, que era básicamente un premilitar, ¿cachai? Y eso se mantuvo por todos estos años, y la única diferencia que ocurrió en el tiempo de la dictadura militar es que cuando Jaime Guzmán diseña el proceso de traspaso desde el Estado hacia las municipalidades, lo único que cambió fue el ente administrador solamente, pero la estructura educativa siguió siendo la misma y es la misma hasta el día de hoy. ¿Cachai? Entonces, claro, te queda súper poco espacio para innovación, y esos pocos espacios hay que saberlo utilizar. Entonces, ¿qué hacen algunas escuelas para mantener el tema de los resultados? Em, Generan, por ejemplo, más currículum en lenguaje, más matemática para que los niños tengan buenos resultados en el CIMSE y eso signifique de cierta forma más recursos para la escuela, que se traducen finalmente en pago de remuneraciones más que en beneficios directos para los estudiantes. Entonces nosotros decidimos en el 2016, dijimos nosotros no podemos seguir en esa lógica, pues tenemos que ir por otro lado porque Cartagena igual está agotado. Mm, ¿Cachai? Entonces lo que decidimos hacer fue eliminar todos esos talleres como extras del lenguaje, matemática, ciencia, historia y los convertimos en talleres extraescolares para niños o dentro de la misma jornada escolar completa, pero talleres que fueran a los otros ámbitos del desarrollo humano. ¿Cachai? Deporte, ciencia, y arte, finalmente, para buscar niños que fueran creativos o que empezaran a crear mundos nuevos, como tú ya lo sabes. ¿Cachai? obvio. Entonces, nos olvidamos del CIMSE, teníamos resultados muy paupérrimos desde el 2016 hacia atrás, y de repente empieza a ocurrir que los resultados CIMSE empiezan a normalizarse, se estabilizan, empezamos a tener mayor acceso de niños a la universidad, ¿cachai? Niños que después de estudiar vuelven a Cartagena a trabajar. Tenemos, yo cuento por lo menos un buen par de profes que estudiaron afuera, ¿cachai? Y se vienen a trabajar a Cartagena de nuevo. Entonces, el desarrollo humano que comienza a ver a través de la educación no se va a valorar ahora, por supuesto, pero quizá en 20 30 años más la cosa como que cambia, po. Porque el problema de seguir a la manada es que tú anulas voluntades, ¿cachai? Y las escuelas son una entidad que funciona. De hecho, Michel Foucault lo definió así en algún momento, que las únicas estructuras jerárquicas que sobrevivieron a la historia de la humanidad son la Iglesia Católica o la Iglesia en general Claro. y las escuelas, po. En las Claro. escuelas todavía ocurre que un apoderado, por muy bajo nivel sociocultural que tenga, cuando va a hablar con la directora, sabe que, o director de escuela, va bien vestido, ¿cachai? Habla formalmente, no dice garabato, y eso tú no lo ves en ninguna otra institución. Pues tú ves, por ejemplo, cómo se comporta la gente en un registro civil, por ejemplo, y les da lo mismo dónde están. No hay, pero en la escuela ese respeto como de institución se mantiene, pues, y persiste en el tiempo. Entonces hay que aprovechar esa instancia como institucional para formar seres humanos que de cierta forma contribuyan a la sociedad de alguna manera, pues, ¿cachai? Entonces eso es lo que básicamente nosotros hemos hecho. No nos enfocamos en el bullying como estas son las políticas, el agresor sufre tal y tal consecuencia, sino que tratamos de ocupar el tiempo de ocio de los estudiantes en actividades que los cansen, ¿cachai? Que llegan a su casa así como a dormir por último, Mm. ¿cachai? Oye, Y lo complejo de esto es que como a nivel cultural en Cartagena el nivel no es muy alto. Ocurre que los meses de enero y febrero vuelven de cierta forma a contaminarse con esas cosas como del medio ambiente en el cual se desenvuelven, y marzo es complejo siempre en Cartagena, mm, ¿cachai? Pero durante el año ya un poco va mermando eso y van participando. claro.
estaba pensando en lo que decías que la educación estaba hecha para el obrero, para generar obrero, mano de obra, en un proceso, no sé, de industrialización del país, ¿cachai? Hasta el 73 las mujeres aprendían a coser, a cocinar, como el rol, la familia estaba estructurada de una manera, y hoy día la estructura de la familia, papá, mamá, hijo, ya se desestructura. ¿No es cierto? Cada persona tiene un objetivo individual, ¿no es cierto? Por el que está peleando y en ese sentido, como, ¿cuál crees tú que es para adelante una de las labores como de actualizar la educación? ¿Qué es lo más importante en un corto plazo, en un mediano y en un largo plazo más hacia adelante? Claro. Yo creo que ahí hay que hablar necesariamente de dos procesos que están como imbricados, están interconectados. Una es el desarrollo del proyecto educativo en cuanto tal de cada establecimiento, que no puede bajo ninguna circunstancia en un país tan diverso como el nuestro ser el mismo desde Arica a la Antártica. No puede ser. Eso tiene que cambiar sí o sí. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para modificar el currículo. Ujú, Y en particular el gobierno actual, presidido por el señor Boric, eh, una de las demandas que le hicieron los gremios y las escuelas era la modificación del currículum. Y por primera vez, y esto yo lo digo, yo tengo 20 años de trayectoria ya en el ámbito como relacionado con la educación, eh, es primera vez que yo veo un esfuerzo al menos mínimo en sacar adelante un currículum distinto del cual nosotros venimos trabajando hasta ahora. ¿Cachai? Se está haciendo un congreso a nivel nacional con respecto a ese tema. Idealmente lo que se pretende es que la recarga de asignaturas concentradas dentro del currículum sea inferior a la que nosotros actualmente tenemos porque está desactualizada y básicamente no va para ningún lado. ¿Cachai? Y que te deje un espacio para innovación, pues, para que los niños, por ejemplo, puedan desarrollar un proyecto, que es como se ve, por ejemplo, en algunas escuelas públicas de Estados Unidos o como es derechamente el sistema público en general en Finlandia, en donde cada estudiante, en base a un puro proyecto, desarrolla todos los ámbitos, digamos, de las artes liberales para la consecución de ese objetivo. Pero además hay un problema gravísimo con respecto al financiamiento de la educación pública, que es lo que nos tiene a todos atados de mano, que es la forma en la cual se financia la educación pública, que es a través de las famosas promedios de asistencia. ¿Cachai? ujú, Nosotros somos una comuna que nos faltan hartos recursos, pero no falseamos asistencia. ujú, ¿Cachai? Si nosotros vienen 15 niños en invierno a una sala de clases, son los 15 niños que se declaran, pero a ujú. fin de mes te falta plata. ¿Cachai? Entonces, el mismo sistema al que te va forzando como o le pides plata a la municipalidad que te financie, o derechamente falsificáis la asistencia para que tengáis las lucas. Claro. ¿Cachai? Entonces, ese sistema es el que debiera, de cierta forma, cambiar. Y hay un tema además que eh, Jaime Guzmán, que es la educación, nosotros en el ámbito como de la investigación pedagógica se define al periodo actual de la educación como el Jaime Guzmanismo. ¿Ya? Ujú, ¿Qué es el Jaime Guzmanismo? Ese tipo, yo debo decirlo yo no soy ni de izquierda ni de derecha, me dan lo mismo yo en lo personal, como para dejar el tema claro, siento que son dos puertas al mismo matadero. Y Jaime Guzmán era un genio, sí o sí, por donde lo miré el tipo era un genio. Yo pienso que del lado oscuro de la fuerza, pero el tipo era un genio. ¿Cachai? Entonces ese tipo sabía que no podían continuar con un sistema que fuera centralizado. ¿Cachai? Entonces lo que hizo fue descentralizar ese sistema y se lo pasó a las municipalidades. La equivocación con eso en dónde está, en que los alcaldes de aquella época con suerte tenían segundo básico, entonces los proyectos de ellos estaban por otro lado, no estaban relacionados con temas intelectuales, ¿cachai? Entonces fue un desastre, ujú, finalmente. Y en el tiempo de la presidenta Bachelet se hace una reforma de aquello, que fue lo que cuando fue el tiempo de la marcha de los pingüinos en los 2008-2009, se deroga la ley antigua, que era la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, y se forja una nueva ley que es la Ley General de Educación. Ya, para los que sabemos leer nos damos cuenta que es básicamente la misma cuestión con distintos nombres, pero además cuando comienza el segundo gobierno de Michelle Bachelet, forjan el nuevo sistema que es el que va a estar comenzando a imperar desde ahora, y en algunas comunas ya se produjo, que es el traspaso a los servicios locales de educación. Es decir,
volver al año 70 y algo, ¿cachai? En donde el Estado vuelve a concentrar todas las localidades y las identidades de cada comuna. Mm, Entonces ocurre que el problema con eso es que vas a tener un servicio local de educación que administre, por ejemplo, 200 escuelas. ¿Cachai? A nadie le da, ningún ser humano le va a dar para administrar a tantas escuelas, entonces todo se vuelve más tedioso, las compras para los materiales de los estudiantes, las rendiciones de cuentas y todo el cuento. Entonces, la educación va en picada nuevamente, la educación pública va en picada. ¿Cachai? Entonces, el problema está en que tú debieras, de cierta forma, dejar que un país tan diverso como el nuestro se desarrolle en su localidad, po. Entonces, Cartagena debiera tener sus propias cosas, ¿cachai? Desarrollar sus propios currículum, poder desarrollar, financiarse a sí misma, ¿cachai? Y ellos mismos determinar en qué van a ocupar sus recursos, en vez de que alguien que va a estar, por ejemplo, en San Antonio determine qué cosas son las que deberían hacer las escuelas rurales de Cartagena, que quedan a 60 kilómetros de San Antonio, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, ahí, esos son los dos grandes problemas de la educación pública. La valoración del tema docente y todo lo demás, yo creo que ha ido quedando un poco en el pasado, en términos de que a nivel remuneracional los profesores ya ganan bastante bien, los que están, se pueden ir evaluando, van subiendo carrera docente, ¿cachai? Y ya tenéis profes que, por ejemplo, con una trayectoria similar a la mía, están ganando 3 millones de pesos, 2 millones y medio de pesos. Entonces, si lloráis porque ganáis 2 palos y medio, porque ya, porque estáis llorando, ¿no? ¿Cachai? Porque ya es buen sueldo. Pero claro. claro, por ejemplo, cuando yo partí, 2006, 44 horas significaban 300 lucas de sueldo, ¿cachai? Entonces las cosas igual en ese sentido han ido mejorando. El problema está en que la estructura del sistema educacional chileno está podrida y la cambiamos a otro sistema que va a estar igual de podrido. De hecho, ya partió podrido. Hay localidades en las cuales no les pagan, por ejemplo, sus imposiciones, genera todo un tema social también a través de eso. Se implementó un sistema centralizado de matrículas de estudiantes en donde una computadora elige dónde tiene que ir a estudiar tu cabro chico en vez de ser tú como papá el que va a elegir, ¿cachai? Yo, por ejemplo, en ese sentido no cuestiono a los que son católicos y quieren inscribir a su hijo en colegio católico, dale. Tú tenés que bancarte el proyecto educativo, sí, pues si estáis de acuerdo con que a tu niño lo hagan orar todas las semanas, ¿cachai? En vez de tener matemáticas, es tema tuyo, Claro. pero no le puedes imponer a los papás que no tienen el nivel cultural que todo el mundo quisiera a que estudien sus hijos, por ejemplo, en una escuela que le queda a 60 kilómetros o 40 kilómetros de su casa. No, no es justo, ¿cachai? Entonces, esa pérdida como de la libertad, siento yo, y de la identidad de cada escuela se ha ido perdiendo, y eso es lo que hay que, de cierta forma, recuperar. Mm. Oye, ¿sabes que quedan 5 minutos de conversación y te iba a preguntar sobre cómo ves que los profesores, los estudiantes, directores y apoderados, entre todos visualizan o existen instancias como de poder compartir un diálogo para entender hacia dónde va la educación de los estudiantes? ¿Cachai? Te iba a preguntar sobre eso. Y al final te iba a preguntar por el arte, el teatro, en este caso que tú has participado en teatro, según entiendo. ¿Cómo, cómo podría esto ayudar de alguna manera, aunque sea como un grano de arena, a la educación? En este poquito rato que nos va quedando. Ya. La primera es fácil de responder porque ya está normada en todos lados. La participación se da a través de consejos, se llama consejo escolar. Ahí tienes representantes de los apoderados, de los asistentes de la educación, de los profes y de los estudiantes y del nivel sostenedor. Entonces, esas instancias para que la escuela decida, la comunidad escolar decida sobre los proyectos futuros, está todo el rato y además está asegurada, ¿cachai? No hay drama con eso, al menos en Cartagena. Y lo segundo, que es un tema que para nosotros cobra una importancia tremendamente eh, enriquecedora, es el desarrollo de las artes como herramienta para sacar adelante la vida de alguien. ¿Cachai? Nosotros consideramos que tanto las artes como el deporte o el desarrollo un poco más intelectual son fundamentales para que los estudiantes se desarrollen como seres humanos. Y está planteado así en nuestros proyectos educativos individuales de cada escuela y además en el comunal a través del PADEN, que te lo voy a mandar por si te sirve, ¿ya? Nosotros buscamos que se creen niños que sean creativos, que sean creadores de nuevas cosas y que no necesariamente se adapten a lo que la sociedad quiso de ellos, sino que ellos mismos decidan para dónde quieren ir.
Por ejemplo, los hijos, nosotros tenemos casos de estudiantes que son hijos de traficantes de drogas y esos niños no necesariamente quieren seguir el mismo camino que los padres y es más, los mismos papás que participan de ese tipo de mercado tampoco quieren que sus hijos sigan por lo que ellos han tenido que pasar. Claro. Eh, entonces va produciéndose un efecto dominó en esto, en el cual la decisión que toma un estudiante, que después lo va a favorecer o perjudicar en el futuro, está basada en lo que nosotros hemos estado trabajando con ellos en el desarrollo de distintas artes. Tenemos teatro en varias escuelas, y música, mucha música. Entonces eso va haciendo seres humanos que se conectan con más gente y esa conexión con nuevas culturas, nuevos tipos de personas va enriqueciendo la individualidad de ellos como seres humanos, pues no se quedan ahí como en lo que la familia le puede otorgar solamente, sino que conocen muchas más estructuras sociales, pues, ¿cachai? Ujú, Sí, pero no ha sido un camino fácil, son 10 años de pega. ujú, Esto, lo que estamos hablando ahora son 10 años de pega. ujú, 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 ujú. Bueno, ya no queda mucho tiempo. Yo agradecerte, bacán que se esté generando este cambio. Me imagino que ha sido difícil y espero que nos podamos topar quizás más adelante, hacer una otra conversación más, ¿cachai? Para poder profundizar más también, porque a veces queda corto el tiempo. Sí, Así que eso, sin caballero, duda. voy a parar la grabación acá.